Hace unos años una paciente me contó la siguiente anécdota. Os la voy a leer literal para que no pierda nada de fuerza. Un señor muy grave de un accidente me dijo en el hospital: estoy muy mal, por favor, pídale a Dios por mí. Yo le respondí: ¿pero cómo? ¿No dice Dios, no dice usted que no me decía anoche que Dios no existe? Es verdad, no existe, pero yo sé que a usted la escucha. ¿Qué nos revela esta anécdota? Los ateos no siempre están tan seguros de sí mismos como dan a entender. Un ateo también tiene dudas, y detrás de una máscara de aparente seguridad hay inseguridad y hay dudas. En estos breves minutos quería compartiros 3 razones por las que yo no soy ateo. El tema daría mucho más de sí, pero con estas 3 razones espero dejar en vosotros 3 semillas que podáis reflexionar. La primera razón, empiezo también con una anécdota. ¿Cuál es el ateo más ilustre, el más conocido, el más mediático de nuestros días? Dawkins, Richard Dawkins. Si algo caracteriza a Dawkins, no es su buena educación. Dawkins es un grosero, es un maleducado, es una persona extraordinariamente, atención a la palabra, agresiva. Dawkins es agresivo. Ravi Zacharias, de quien toma nombre la fundación que está organizando Reboot, en su último libro, Jesús entre dioses seculares, Jesus Among Secular Gods, refiere la siguiente anécdota. Estaba dando Dawkins una conferencia en Washington y alguien del público preguntó: ¿cómo tenemos que responder a los cristianos? ¿Qué argumentos tenemos que darles? Y Dawkins responde: búrlate de ellos, ridiculízalo, mock them, ridicule them. Esta fue su palabra, su respuesta. Interesante respuesta, ¿verdad? Como psiquiatra no puedo por menos que psicoanalizarla. No resisto a la tentación de psicoanalizar la agresividad de Dawkins. Y este es mi primer argumento. ¿Qué hay detrás de tanta agresividad? La respuesta desde el punto de vista psicológico es sencilla. Frustración, inseguridad, vacío. Cuanto más segura se siente una persona de sí misma, tanto menos necesita recurrir a la violencia, sea verbal o sea del tipo que sea. Y esta es la razón que me lleva a mi primera respuesta. No soy ateo, en primer lugar, porque el ateísmo deja unos vacíos, deja unas preguntas básicas en la vida sin responder. Y estas preguntas generan agresividad en el peor de los casos, como Dawkins, o frustración en el mejor de los casos. La frustración es un sentido de vacío que se describe perfectamente en el libro del Eclesiastés en la Biblia. Vanidad de vanidades,
Todo es vanidad, vacío. Y cuando uno experimenta la frustración es porque no ha podido responder a las grandes preguntas que nos hace la vida. Estamos aquí, uno de los lemas de Reboot es responder a tus preguntas. ¿Cuáles son las preguntas más importantes que como seres humanos nos hacemos en esta vida? Piénsalo por un momento. ¿Cuáles son las preguntas que llenan una vida y cuya respuesta nos da satisfacción y su ausencia de respuesta genera frustración y agresividad? Yo sugiero que son tres. Son tres preguntas básicas que son las que nos permiten tener una filosofía de vida, una cosmovisión, pero sobre todo las que nos satisfacen las necesidades más profundas del alma. Primera pregunta, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Un sentido de origen. En segundo lugar, ¿para qué estoy en esta vida? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la vida? Un sentido de identidad, ¿de dónde vengo? Un sentido de propósito. Y en tercer lugar, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Se acaba la vida aquí? Esperanza. Recordad estas tres preguntas y estas tres palabras. Una identidad. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? El ateo responde a esta pregunta: soy un puñado de genes y células. Un simple puñado de genes y células. Y como tal puñado, cuando se acaba la vida, se acaban los genes y se acaban las células y se acabó todo. El materialismo, sea en su versión científica o sea en la versión filosófica o política, el materialismo en todas sus versiones es un sistema que se basa simplemente en que somos un puñado de genes y células. Y como veremos después, esto genera una profunda desesperanza. La tercera de las respuestas es cero. Cero. Pero llegaremos a esto después. No hay un sentido de identidad. Si soy simplemente puñados y células, genes y células, un puñado de genes y células, ¿para qué estoy aquí? La segunda pregunta, ¿cuál es el propósito de esta vida? ¿Para qué? Es significativo que la fe en general y la fe cristiana en particular disminuyen de forma significativa el nivel de enfermedad mental y de neurosis en la sociedad, contrariamente a lo que nos hace creer a veces la prensa. Un buen amigo mío, el profesor Andrew Sims de Inglaterra, ha estudiado el tema y ha mencionado que hay varios miles de artículos demostrando cómo la religión en general y la fe cristiana en particular disminuyen el nivel de enfermedad mental, de neurosis. ¿Por qué? Porque responden satisfactoriamente a estas tres preguntas. ¿Quién soy? Identidad. ¿Para qué estoy aquí? Propósito. Y dan un sentido de esperanza.
Esto lo sabemos desde hace tiempo. Un famoso psiquiatra suizo, Jung, decía hace bastantes años: no he conocido nunca una sola neurosis, un solo caso de neurosis que no tenga en su origen un problema, en su base un problema existencial o espiritual. Jung no era cristiano y sin embargo decía esto: en la base hay este vacío. ¿Y qué diremos de la esperanza? El ateísmo es un sistema que no puede dar un sentido claro de identidad, no puede dar un sentido claro de propósito, pero sobre todo el gran déficit del ateísmo para mí es que es un sistema sin esperanza. El ateísmo es una fábrica de desesperación. Vamos a tomar un ejemplo muy sencillo. Vas a pasear por el campo y ves un paisaje precioso y te asombras y le das gracias. ¿A quién le das gracias? Tú, como creyente, yo le doy gracias a Dios. Y me regocijo porque le puedo dar gracias a Dios. ¿A quién le da gracias un ateo? Al azar. Gracias, azar. Gracias, azar, por haber hecho esto tan precioso. No quiero burlarme de la creencia de un ateo, lejos esté de mí hacerlo. Pero es triste tener que darle gracias a una cosa, al azar. Gracias, azar, por este paisaje tan precioso. El ateísmo es en sí mismo generador de desesperanza. No soy ateo, en primer lugar, porque el ateísmo no satisface las necesidades más profundas del ser humano. Como dice Ravi Zacharias, ni las preguntas de la mente, ni los anhelos del alma no los satisface el ateísmo. Para cerrar este primer argumento en el que me he querido desarrollar un poquito más que en los otros, porque para mí como psiquiatra es el crucial. Hemos visto que entre las personas con fe hay un índice de salud mental mayor. ¿Y qué diremos? ¿Qué diremos de la forma de morir? De una persona creyente, de una persona atea. Uno de los grandes precursores del materialismo naturalista se hizo poner en la lápida una sola palabra. Le bastó resumir su vida con una palabra, ni siquiera necesitó una frase. No sé si está puesta en el bosquejo. La palabra es infelicissimus. No hace falta saber mucho latín, ¿verdad? No hace falta saber mucho latín para saber lo que significa la palabra infelicissimus. Este fue el epitafio que este pionero del naturalismo, del cientifismo materialista o el materialismo científico se hizo poner en la lápida. Profundamente desgraciado, infeliz. Este era el resumen de su vida. Pero vamos a lo que decíamos: ¿cómo muere un ateo y cómo muere un creyente? No lloréis como los que no tienen esperanza, decía el apóstol Pablo, porque hay dos posibilidades de llorar. Se puede llorar con lágrimas llenas. Hay lágrimas llenas de esperanza. Y estas lágrimas, como decía Unamuno, las lágrimas llenas de esperanza curan
Pero hay otras lágrimas que son lágrimas vacías. Y las lágrimas vacías, recordando a Unamuno, irritan, son como vinagre en los ojos. El ateo muere sin esperanza porque simplemente es un puñado de genes y células y ve la vida simplemente como un azar. La segunda razón por la que no soy ateo es porque el hombre puede matar a Dios, pero no puede acallar la sed de Dios. El hombre puede matar a Dios. ¿Quién acuñó esta frase? ¿Lo sabéis? No veo a nadie, pero quiero oír. ¿Quién acuñó la frase Dios ha muerto? Nietzsche. Muy bien. Nietzsche. El hombre puede matar a Dios. Nietzsche pudo matar a Dios en su corazón. Pero hay algo que él no podía hacer. Matar su necesidad de Dios. Lo que el salmista llama su sed de Dios. Porque yo puedo matar a Dios, pero no puedo matar mi sed de Dios. Un escritor inglés, Julian Barnes, en su autobiografía, que se titula Nada de lo que temer, publicada en el 2008, es un escritor que se define a sí mismo como ateo. Dice: no creo en Dios, pero le echo de menos. ¡Qué tremenda frase! No creo en Dios, pero lo echo de menos. Hemos visto en primer lugar el enorme vacío que deja el ateísmo, que se manifiesta en forma de frustración, de agresividad, de desesperanza. Pero ahora estamos viendo una sed que nada ni nadie puede llenar. ¿Sabéis dónde acaban muchos ateos? ¿Sabéis cuál es su siguiente estación en su trayecto vital? Los horóscopos o las religiones orientales, el oscurantismo, la oscuridad. ¿Por qué? Porque el ser humano puede acallar, puede matar a Dios, pero no puede acallar su sed de Dios. Yo puedo reprimir a Dios, pero no puedo acallar lo que el gran psiquiatra austríaco Viktor Frankl llama la religiosidad inconsciente, que sigue hoy más viva que nunca. Y por ello, cuando el hombre mata a Dios, se crea sus dioses laicos. Crea dioses laicos. En tercer y último lugar, no soy ateo, porque creer en el origen materialista del universo requiere mucha fe. Como ha dicho un autor alemán, no tengo suficiente fe para ser ateo. Quisiera leeros aquí unas declaraciones de un conocido científico, físico, especialista en cosmología. Atención al dato porque él no es creyente. Sir Fred Hoyle, hablando de la posibilidad de que el universo y por tanto el ser humano sea resultado de lo que se llaman las mutaciones espontáneas, es decir, del azar, dice: la posibilidad de que el universo se haya formado solamente por azar equivale a que un huracán entre en un desguace y que a su paso deje un avión montado. Bonita manera de ponerlo, sobre todo de labios de un no creyente. Entra un huracán en un almacén de desguace y al acabar, patapum, un avión montado. Bonito milagro.
Este es estadísticamente el porcentaje de posibilidades de que el universo se haya creado así. Realmente la fe del ateo requiere un esfuerzo de credulidad bastante mayor que la fe cristiana. Cuando alguien me dice no creo en Dios y se declara firmemente ateo, le digo, admiro tu fe. Esta es la primera reacción que yo tengo con esta persona. Admiro tu fe. Porque el ateo tiene una fe, un sistema de valores, una creencia y tiene un gran Dios. Por desgracia, un Dios impersonal, el Dios azar. El Dios azar al cual adora. Permitidme cerrar este punto. Me quedan 5 minutitos, 5 minutos justos. Cierro este punto con una ilustración que como psiquiatra no puedo obviar. Y además la aprendí de un profesor que era ateo y que no supo darme explicación. Cuando estaba haciendo la especialidad en psiquiatría, nos contaba sobre la conciencia reflexiva. ¿Qué es la conciencia reflexiva? Bueno, un animal se da cuenta. Punto y aparte. Se acabó la historia. Yo me doy cuenta de que me doy cuenta. Esta doble vuelta de la conciencia es lo que se llama conciencia reflexiva. El ser humano se da cuenta de que se da cuenta. ¿Os lo habíais preguntado alguna vez? ¿Os suena filosófico lo que os estoy diciendo? Corred al acabar e id al lavabo del espejo. Al espejo del lavabo, perdón. Id al espejo del lavabo. Id al espejo. Poneos delante del espejo. ¿Os reconocéis? Espero que sí. Si no os reconocéis, mal asunto. ¿Por qué sois capaces de reconoceros delante del espejo? Porque tenéis conciencia reflexiva. Ahora, coged a un gato, a un perro o a un bebé y ponedlo delante del espejo. ¿Se reconoce? Por supuesto que no. Lo arañará o no hará nada o ladrará, porque no tiene conciencia reflexiva. Hay muchísimas razones por las que no soy ateo, pero no quiero concluir sin decir algo positivo. No soy ateo simplemente porque el ateísmo deja estas 3 grandes carencias, vacíos de los que he hablado, sino que no soy ateo, soy cristiano por una razón positiva. No soy ateo porque el Dios de la Biblia, el Dios personal, me ha seducido, me ha atrapado, me ha ganado, especialmente en la persona de Cristo. Acabo de terminar un libro escrito con este psiquiatra inglés Andrew Sims, del que os he hablado antes, en el que examinamos el argumento de los neoateos de que Jesús era un loco. El profesor Andrew Sims y yo hemos demostrado en este libro de que Jesús no era solamente un loco, sino que era la mente más brillante, más estable y más saludable que ha existido jamás. Y es precisamente esta sanidad, esta singularidad, esta santidad de la persona y del carácter de Cristo lo que nos ha seducido. Mi Dios es casi el opuesto al de muchos ateos. No es un Dios de temor, sino que es un Dios de amor. No es un Dios represivo, sino un Dios lento para la ira y grande en misericordia. No es un Dios de tiranía caprichosa, sino de libertad preciosa. Es un Dios cercano, al que puedo conocer no solo con la cabeza, sino amar con el corazón.
Un Dios que se complace en llamarse Padre y que se preocupa de que no me falte el pan diario. Un Dios que siendo todopoderoso sufre conmigo y está a mi lado en mi dolor. Un Dios que siendo la verdad absoluta no me impone, sino que expone. En una palabra, un Dios con dudas, un Dios que en algunos momentos se ha velado, pero sobre todo un Dios plenamente revelado en Jesucristo. Este Jesucristo que, como ya se ha dicho esta mañana, por lo menos en un par de ocasiones, vino para decir: he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, identidad, propósito, esperanza. Esto es lo que nos permite vivir una vida llena, una vida con identidad, con propósito, con sentido. Cristo es la respuesta última al problema de esta vida, a la agresividad del ateo, a sus necesidades más profundas. Gracias, Pablo. Bueno, no sé si habéis hecho ya algunas preguntas, pero hay varias aquí, ya las habéis votado, no sé si has podido entrar ahí. Bueno, a ti como psiquiatra quizá puedes ayudarnos. Hay una que dice algo así como: la presencia de Dios no es una emoción creada por la mente que simplemente nos hace sentir bien. Y hay otra, que estoy buscando por aquí, que viene a decir algo así, que no es simplemente Dios algo que hemos inventado para responder las dudas que tenemos en nuestra mente. Estas dos preguntas. Me encanta esta pregunta porque tengo todo un libro dedicado a ello. Mira. ¿Es la fe solamente autosugestión? Vamos a ver, ¿qué es la autosugestión? La autosugestión la definió muy bien, la creó un autor francés llamado Émile Coué. El lema de la autosugestión es: cada día, cada vez mejor, en todas las cosas. En todas las cosas, cada día, cada vez mejor. ¿Puedo decir esto yo como cristiano? Pues la verdad es que no. Algunos cristianos pueden decir, en muchas cosas, cada día un poquito peor. Un poquito peor. La vida cristiana no es una póliza de seguros. La fe en Dios no me hace sentir mejor cada día. Al contrario, como dijo alguien, el obispo luterano Dibelius, la vida cristiana nos añade un plus, una propina de... amigo, ¿de qué? De dificultad. Es muchísimo más fácil vivir no siendo cristiano, os lo puedo asegurar. Ser cristiano le añade a la vida un plus de dificultad. Por tanto, de autosugestión, nada. Funciona exactamente a la inversa que una autosugestión. Lo que sí es cierto es que el creyente lo que hace es responder a estos vacíos de los que antes hablábamos. Y es en la medida que responde a estos vacíos que hay una sensación profunda de bienestar. Un bienestar profundo, pero que alcanza su máxima expresión en el futuro, cuando estemos, como se nos ha anticipado ya hoy, en el cielo. Si alguien está interesado en profundizar en el tema de la fe como autosugestión, podéis consultar alguna de mis obras, de mis libros, especialmente el de Psicología de la Oración. Gracias. Bueno, se está volviendo loco el programa, está subiendo, es como una especie de ranking. Entonces, vamos a ver la más votada ahora mismo. Dice, ¿cómo digo y explico a la gente lo que siento por Dios? ¿Cómo vivo a Dios? ¿Cómo puedo explicarlo? Qué bonita es esta pregunta, me gusta mucho. Me gusta porque no dice, no pone el énfasis en los argumentos, en la convicción intelectual. Este es un concepto que ya ha salido en la reunión hoy.
La fe cristiana no es simplemente estar de acuerdo con una serie de premisas más o menos intelectuales, lógico-racionales, que también lo es, sino que sobre todo la fe cristiana es algo que se experimenta. La fe cristiana es experimentar el poder transformador de Cristo para mi vida, como acabamos de escuchar en el precioso testimonio de nuestro querido hermano. Dios cambia mi vida, porque el Evangelio no es otra cosa que un plan de rescate que viene a resolver un estado de emergencia que se llama pecado. Un plan de rescate, la salvación, que viene a resolver un estado de emergencia que se llama pecado. Por esto me gusta tanto la forma de formular la pregunta. Se trata de compartir cómo Cristo ha transformado tu vida. Y el poder de Cristo nos habla de muchas otras verdades, pero es legítimo empezar con tu experiencia subjetiva, cómo Cristo ha transformado tu vida. Y a partir de ahí, esta vida llena que tú tienes en Cristo. Porque tus amigos no se van a convertir, no van a conocer el Evangelio, no van a llegar al cristianismo porque les atrae la verdad, sino porque les atraes tú, tu forma de ser. Te verán alegre, te verán feliz, te verán contento, verán algo distinto. Tú les vas a atraer, porque verán a Cristo en ti. Muchas gracias, Pablo. Hay una pregunta que está subiendo como la espuma, que creo que es la que sigue a esta, que dice, no sé si está muy bien planteada, pero afirma, ¿por qué no se puede parar la tentación y lo malo que quiere la mente? ¿Por qué no se puede parar la tentación y lo malo que quiere la mente? A lo mejor sí se puede, Pablo, esperemos, a ver. Difícil esta pregunta, ¿eh? Sí, pero aquí está subiendo y... Vamos a ver. ¿Cuál es la mejor manera de parar la tentación? Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Probablemente estamos hablando de la tentación sexual, porque no creo que nos estemos refiriendo a la gula, por ejemplo. Sí. A ver, a veces en un buen restaurante o delante de buena comida también es difícil. Pero vamos a centrarnos en la tentación sexual, que probablemente nos estamos refiriendo a esto, ¿verdad? Sí. La mejor manera de parar la tentación sexual es empezando con el pensamiento. En nuestra mente hay 3 habitaciones. No os olvidéis de esta ilustración. Hay 3 habitaciones en nuestra mente. Nuestra mente es como un edificio en el que hay 3 habitaciones. Una habitación que se llama mente y que se expresa en sentimientos. Una habitación que se llama emociones y se expresa en sentimientos. Y otra habitación que se llama voluntad y se expresa en decisiones. Si queréis parar la tentación a tiempo, tenéis que empezar con el pensamiento. Con el pensamiento. Intentar parar la tentación en los otros 2 niveles y sobre todo en el de los sentimientos es batalla perdida. Tenéis la batalla perdida, no lo intentéis. Es como intentar coger un pez en una pecera con la mano. Se os va a escurrir vez tras vez. Tenéis que empezar en el pensamiento. Esto es lo que la moderna ciencia llama la terapia cognitiva y que el apóstol Pablo ya describe de forma fantástica en sus epístolas, cuando dice, llevando cautivo todo. No dice sentimiento, no dice decisión, dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quieres evitar la tentación? Limpia tu cuarto de los pensamientos, límpialo. Pon un poquito de higiene en el cuarto de los pensamientos y verás cómo aligeras la carga de los sentimientos. Esta es la mejor manera de evitarlo. La que tiene 48 votos. ¿Por qué Dios creó al hombre si sabía que iba a pecar? ¿Ha creado el pecado el mismo Dios entonces? ¿Creó a Satanás, el mal, todo este tema? La segunda parte de la pregunta me es mucho más fácil de responder que la primera. La primera frase, la primera pregunta que me ha leído Alex,
¿Por qué Dios creó al hombre si sabía que iba a pecar? La respuesta es muy sencilla, no lo sé. No lo sé. Y con toda humildad os digo que no lo sé. La segunda es mucho más fácil. Desde luego que Dios no creó el mal ni el pecado, sino que el mal y el pecado son un elemento extraño en su creación. Pero no quiero dejaros así simplemente con la idea de la ignorancia, de que no sé responder. Lo que sí está claro es que si Dios, que está fuera del tiempo, sabía de antemano todo lo que iba a ocurrir y a pesar de todo, creó al ser humano sabiendo, como también hemos oído, el precio costosísimo que le iba a suponer, es porque lo que nos tiene reservado y que ya empezamos ahora a vislumbrar es inmenso, es extraordinario. A veces tenemos la impresión de que Dios es el tirano que nos ha puesto en este mundo como un padre irresponsable que pone hijos en el mundo. Esto no es así, ¿eh? Cuando Dios decide crear al ser humano, lo hace sabiendo que esto le va a costar un sufrimiento inmenso. ¿A quién? ¿Al hombre? Sí, pero a él más. Si alguien ha sufrido en esta historia, si alguien ha sufrido en todo el drama de la creación del ser humano, no solo el ser humano, es Dios primero. Dios ha sufrido mucho más que el ser humano en la cruz. La historia de la cruz es la respuesta a esta pregunta.